Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque estamos en su santo templo predicando la palabra de Dios y creciendo en conocimiento para la honra y gloria de su nombre. Hermanos, queremos hacer un estudio profundo sobre lo que la Biblia enseña sobre los tatuajes. Queremos dejar que la Biblia nos responda esta interesante pregunta, ya que muchas personas lo ven normal y otras personas lo ven como pecado, el hecho de hacerse tatuajes. Así que en este estudio vamos a dejar que la Biblia nos explique, nos dé la respuesta para saber si Dios permite los tatuajes. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, bendice nuestra mente y nuestros corazones, que podamos estar atentos a tu palabra y que la podamos interpretar de acuerdo a tu voluntad. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar haciéndonos esta interesante pregunta. ¿Es pecado que un cristiano se haga tatuajes o es pecado tatuarse? Esa es una pregunta que necesitamos responder. El estudio que vamos a hacerlo desde la perspectiva bíblica, no ética ni social. Digo esto porque la sociedad o la cultura lo puede permitir, pero en este caso vamos a verlo desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios en su palabra? Si es correcto que un cristiano se haga tatuajes. Ahora, vamos a usar como base Levíticos 19:28. Noten cómo dice el versículo 28. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esta es la Reina Valera 1960 que estoy leyendo. Es interesante que algunas personas han usado este versículo para sostener de que Dios condena los tatuajes. Y quiero decirles, hermanos, que exegéticamente el texto no habla de tatuajes, pero sí podemos hacer una aplicación usando este versículo. Pero vamos a ver algo interesante que la Biblia Católica, versión Jerusalén, noten cómo traduce este texto. En lugar de imprimir, usa la palabra tatuar. Versión Jerusalén dice: no haréis incisiones en vuestra carne por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo Yahvé. Así lo traduce la Biblia Jerusalén. Y noten cómo dice: no rapéis en redondo vuestra cabellera. El versículo 27 dice: no rapéis en redondo vuestra cabellera, ni recortéis los bordes de vuestra barba. Si nosotros usamos este texto para sostener de que Dios prohíbe tatuajes, hay cierto problema con este texto, especialmente con el versículo 27. ¿Por qué razón? Si Dios está prohibiendo tatuajes en el versículo 28, entonces también Dios está prohibiendo que no se recorte la barba, porque dice el texto: no rapéis en redonda vuestra cabellera, ni recortéis los bordes de vuestra barba, o sea, las puntas. Y quiero decirles cuál es el contexto exegético de esta prohibición que Dios le dio a Israel. Y quiero decirles de antemano que el texto, aunque lo podemos usar para hacer una aplicación homilética a los tatuajes, que Dios prohíbe los tatuajes, originalmente el texto tiene una contextualización. Esta era una práctica de hacerse señales o imprimirse señales en el cuerpo a causa de ídolos, y cortarse la barba era un rito que se hacía para darle cultos a los ídolos.
O sea que este texto no está hablando en sí primordialmente de la clase de tatuajes que se hacen hoy en día las personas. El contexto es hacerse o imprimirse señales para darle culto a los ídolos. Y el sentido de cortarse la barba era también para darle culto a los ídolos, porque de lo contrario caeríamos en gran problema de que Dios está prohibiendo que un hombre se rasure la barba o se corte el cabello, pero el texto es explícito y el contexto indica que era para darle culto a los ídolos. Era una práctica idolátrica para darle culto a los ídolos. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre este pasaje: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos. Así lo traduce la Biblia Jerusalén. Diversos pueblos de la antigüedad se cortaban las carnes en relación a ritos ceremoniales celebrados en honor de los muertos. Aún hay algunos pueblos paganos que siguen tales costumbres. Los miembros de ciertas tribus de Nueva Guinea se cortan una falange del dedo en ocasión de la muerte de un familiar. Este era un culto idolátrico, imprimirse señales en honor a la idolatría. Esto es pura idolatría, y Dios en este contexto prohibió a Israel esta práctica, tanto de imprimirse o hacerse incisiones en vuestro cuerpo o hacerse tatuajes, como también cortarse la punta de la barba. Noten cómo dice aquí: cortar la punta de las barbas significaba que estos eran devotos a sus dioses y estas puntas eran ofrecidas a ellos. Esto no aplica al aseo personal o rasurarse la barba o cortarse el bigote. El Señor prohibió a su pueblo que no siguiera esta costumbre pagana dentro de su contexto. Noten que ambas prácticas, hacerse incisiones o tatuajes y cortarse la punta de las barbas, era un culto de la carne para los muertos, era un culto idolátrico, rito ceremonial en honor a los muertos. Entonces es incorrecto, parcialmente diciendo, usar Levítico 19:28 para una prohibición de tatuajes, porque el contexto original y exegético es otro. Era por culto idolátrico, ya sea hacerse incisiones en el cuerpo o cortarse la punta de la barba. Basándonos en eso, hermanos, queremos hacer algún estudio profundo sobre lo que Dios prohíbe, si es prohibido los tatuajes o si es permitido que un cristiano se haga tatuajes. Esto ha sido un debate por muchas décadas entre cristianos y no cristianos, inclusive algunos cristianos y algunos religiones así llamadas cristianas, entre comillas, han dicho o dicen de que eso no es pecado hacerse tatuajes, porque de lo contrario tendríamos que también prohibir o condenar que un hombre también se rasure el bigote o se quite la barba. Basándonos en eso, hermanos, algunas personas han dicho que es permitido que un cristiano se haga tatuajes, porque tomando en cuenta el contexto que les acabo de decir de Levítico 19, versículo 28 al 27. Pero supongamos de que Levítico 19, 28 no está hablando de tatuajes como los que se hacen hoy en día en la actualidad. Supongamos de que el contexto es otro, como lo acabamos de ver. Pero la pregunta que necesitamos responder es: ¿Dios prohíbe los tatuajes? ¿Es pecado tatuarse? ¿Es correcto que un cristiano se haga un tatuaje? Ahora, vamos a responder esa interesante pregunta o esas interesantes preguntas a la luz de la Biblia. Y vamos a usar algunos principios
que nos ayudarán a entender si es pecado tatuarse o no. Vamos a extraer de la Biblia principios. El primer principio que necesitamos responder es el siguiente: ¿es pecado que un cristiano se haga un tatuaje? Hablamos en el contexto de un cristiano, y para eso dejaremos que la misma Biblia se explique sola usando algunos principios, como dije. Primer principio: un tatuaje va a glorificar a Dios en el cuerpo de un cristiano. Y noten que estoy diciendo en el ámbito cristiano. No estoy hablando de personas que conocieron el evangelio ya tatuados. Esa es otra cosa. Dios les dará un cuerpo incorruptible cuando Cristo venga por segunda vez. Estoy hablando en el contexto de cristianos. Si es correcto que un cristiano se haga un tatuaje, ¿condena a Dios los tatuajes? ¿Es pecado tatuarse? ¿Glorificará a Dios un tatuaje? Noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Este principio encaja con un tatuaje? No, porque hacernos un tatuaje no estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto no cuadra con los tatuajes, porque no glorificaríamos a Dios con un tatuaje. ¿Y qué diríamos de lo que dice Pablo en Filipenses 4, versículo 8 al 9? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pregunto, ¿este principio que acabamos de leer armoniza con hacerse un tatuaje? ¿Glorificamos a Dios con un tatuaje? ¿Un tatuaje en casa encaja con lo puro, con lo justo, con lo amable, con lo de buen nombre, con algo que hay virtud? No. Por lo tanto, aquí vemos un principio que evidentemente condena los tatuajes en el ámbito cristiano. Dios prohíbe los tatuajes basándonos en este principio. Otro principio: Dios nos pide que nos alejemos de las prácticas paganas de otras naciones, y este principio encaja con los tatuajes. Un cristiano no debe de copiar las cosas del mundo en el sentido negativo. Un cristiano debe de alejarse de todas las costumbres paganas, y esto estaba claro con el pueblo de Israel. Los mandatos de Dios eran diáfanos y claros con respecto a este punto, que Israel no tenía que mezclarse con las prácticas paganas. Noten cómo dice Deuteronomio 7, versículos 6 al 7: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Claramente Dios le está prohibiendo a Israel que se mezcle con las costumbres paganas, y esto lo podemos aplicar para los tatuajes. Dios quiere que su pueblo se aleje de estas prácticas paganas del mundo, y los tatuajes están relacionados con una práctica pagana que viene del mundo, y los cristianos no deben de practicar eso, ni deben de permitir que en su cuerpo se hagan tatuajes, porque va en contra de la voluntad de Dios usando estos principios. Y noten lo que dice Pablo en Romanos 12:2: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que no nos conformemos a los deseos de este mundo, que nos apartemos, que nos renovemos espiritualmente de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro principio: la Biblia enseña de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y este principio claramente y tajantemente rechaza la idea de que Dios permita los tatuajes. Al contrario, basándonos en este principio, Dios condena los tatuajes porque van en contra de su voluntad. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo debemos de cuidarlo lo mejor que se pueda, porque nuestro cuerpo no nos pertenece, es templo del Espíritu Santo, y hacerse un tatuaje está infringiendo este principio, porque el cuerpo es santo y un tatuaje alteraría este principio. Y noten cómo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este principio tampoco cuadra con los tatuajes. Es evidente que los tatuajes están en contra de la palabra de Dios y están en contra de la voluntad de Dios, y Dios jamás permitirá que sus hijos se hagan tatuajes, y ni piensen hacerse tatuajes, porque según estos principios es pecado, porque estaríamos atentando con nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Otro principio, y este es el más importante y el más vital: ¿Cristo se tatuaría? Noten qué interesante. Aunque muchos en una cultura liberal en que vivimos lo ven como normal, la sociedad lo ve normal, pero el tema presentado aquí es desde la perspectiva cristiana y bíblica, no desde una cultura. La Biblia debe estar por encima de una cultura o de la sociedad, y los principios cristianos deben de regir cualquier cultura y cualquier sociedad. Por ejemplo, en algunos países lo ven como normal tatuarse, hasta lo ven como un arte ver tatuajes en un cuerpo. Inclusive hay quien vive de hacer tatuajes y gana grandes sumas de dinero por hacer tatuajes, porque en algunas culturas y sociedades lo ven común, normal, hermoso, lo ven hasta como un arte. Pero la Biblia estará por encima de cualquier concepto personal, de cualquier cultura y de cualquier sociedad. La sociedad no rige lo que es bueno y lo que es malo. La cultura no rige ni define lo que es bueno y lo que es malo. Son los principios cristianos lo que rigen lo que es bueno y lo que es malo. Los cristianos no deben de adaptarse a la cultura, siempre y cuando esa cultura no choque con los principios cristianos. La cultura es buena. Cada país tiene sus culturas, cada sociedad tiene sus culturas, sus tradiciones, pero esas culturas y tradiciones nunca tienen que ir por encima de los principios cristianos. La palabra de Dios debe estar por encima de cualquier concepto, cultura o sociedad. ¿Cristo se tatuaría? Es una pregunta que diríamos nosotros si nosotros estamos defendiendo los tatuajes, o si alguien está defendiendo los tatuajes, por así decirlo, o si alguien está pensando en hacerse un tatuaje. ¿Cristo se tatuaría? Yo diría 1000 veces que no. Vamos a buscar algunos principios. 1 Juan capítulo 2, versículos 5 al 6.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y sinceramente no creo que Cristo se hubiese hecho un tatuaje. Hasta por lógica se entiende que nuestro maestro jamás hubiese permitido que en su cuerpo se hubiese hecho un tatuaje. Juan capítulo 13 versículo 15, aunque el texto está hablando del lavamiento de los pies y de la Santa Cena, podemos usar ese principio en el sentido de que Cristo nos dio su ejemplo. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces es evidente que Cristo no se hubiese tatuado. Cristo no se tatuaría. Y este es el ejemplo que debemos de seguir como cristianos y rechazar toda ideología o concepto que esté en favor de los tatuajes. La Biblia condena rotundamente los tatuajes. Y como último principio, no menos importante, es la salud y los tatuajes. Los tatuajes pueden producir enfermedades, es posible. Enfermedades como el SIDA y otras enfermedades infecciosas. He visto, hermanos, donde personas se han infectado al hacerse tatuajes. Personas que han llegado a la posibilidad de perder sus miembros por hacerse tatuajes. Y el tatuaje ha ido tan al extremo que he visto personas que se han tatuado hasta la pupila de los ojos. Personas que han ido al extremo del fanatismo y romper los tabúes. Personas que han usado su cuerpo para hacerse tatuajes aún en partes muy íntimas y que se han infectado y han llegado hasta morir por las grandes infecciones por hacerse tatuajes. Porque los tatuajes pueden llegar hasta producir cánceres por incrustar pigmentos en la piel. La piel no se hizo para eso. La piel se hizo para protegernos. La dermis, la epidermis. La piel no se hizo para hacerse tatuajes, sino la piel Dios la creó como una protección. Ahora, para concluir, ¿qué diríamos de las personas que encontraron el Evangelio ya tatuadas? ¿Será que la iglesia los debe de excluir de la sociedad? ¿Será que Dios acepta a una persona que esté tatuada del cuerpo? ¿Será que una persona tatuada del cuerpo que encontró el Evangelio en esa condición, Dios le perdona sus pecados y la salva y le da vida eterna? Sí. Si Cristo encontró a esa persona con tatuajes, glorificado sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios le dará cuerpos hermosos e incorruptibles cuando Cristo venga, y esos tatuajes desaparecerán. La Biblia enseña que Cristo, cuando venga por segunda vez, se manifestará con poder y gloria, y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Pero el contexto que hemos estudiado en esta presentación es si es permitido que un cristiano se tatúe, y hemos visto que no. Los cristianos no deben de tatuarse, porque Dios prohíbe los tatuajes en su palabra. La Biblia enseña que los cristianos no solamente deben de dar testimonio con sus actos, sino también con su cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. El testimonio no solamente incluye buena conducta, sino también eso implica cuidar nuestro cuerpo, porque el cristianismo es un estilo de vida. Mateo 5, versículo 14 al 16, encontramos un principio general que condena toda práctica que choca con los principios cristianos. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Captaron, hermano? Que la Biblia tiene abundantes principios que nos ayudan a responder esta pregunta de que sí es pecado tatuarse. Y claramente los principios que acabamos de divisar y explicar en este estudio es que sí, los tatuajes están en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Debemos de evitar todo aquello que vaya en contra de los principios cristianos, porque nuestra norma de conducta está en la palabra de Dios. Yo creo que este tema ha quedado claro. No necesitamos ser como el sabio Salomón, tener una mente tan amplia para poder entender de que los tatuajes están en contra de la voluntad de Dios. Y aunque Levítico 19:28 no está hablando directamente de tatuajes en el contexto moderno, pero sí podemos hacer una aplicación homilética de que Dios condena los tatuajes. Por eso prefiero mejor la versión Jerusalén, la Biblia Católica versión Jerusalén, donde en lugar de incisión o imprimir usa la palabra tatuajes. Levítico 19:28 en la versión Jerusalén dice: no haréis incisiones en vuestra carne por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo Yahweh. Versión Jerusalén dice eso. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Como siempre les he dicho, hermanos, suscríbanse a mi canal, apoyen el ministerio y sigamos orando para que la verdad presente sea proclamada a través de las redes sociales. Y Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que los tatuajes están en una rebelión abierta con tus principios bíblicos en tu palabra. Tú quieres que seamos luz a las naciones. Tú quieres que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio y que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.